Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Qué tal, compañeros? Estamos en este momento iniciando esta reunión que es de manera informal. La idea es que entre colegas pues platiquemos acerca del antibiograma. Es muy importante esta información. Queremos saludar a nuestro apoyo, nuestro consejero, nuestro asesor técnico para el Comité Local de Farmacoterapia de la Unidad Médica de Zacatecoluca, año 24-25, a nuestro internista, el doctor Kevin Bolaños. Gracias, doctor, por estar acá con nosotros. Está la doctora Bonilla, que es médico general de emergencias. Está el licenciado Calderón, que es también un licenciado en el área de sala de operaciones, enfermería, representando enfermería. Está el doctor Marroquín, también médico del área de clínica empresariales. Así que bienvenido, doctor Marroquín. Y tenemos al doctor Villalta, que es también líder y jefe o líder médico ahí en el área de gripario. Y tenemos al doctor Rivera, que en este momento no lo tenemos habilitado la cámara, pero bueno, ahí está con nosotros, que es de consulta externa. Así que quedan los micrófonos, doctor Bolaños, para que nos apoye. Recuerden que es una charla, digamos, un conversatorio, ¿verdad? Entre amigos acá. Adelante, doctor. Bueno, buenas noches, ¿verdad? Buenas noches a todos. En conjunto con el doctor García, ¿verdad? Habíamos eh, establecido esta reunión para hablar un poco de lo que era el antibiograma, hablar un poco de la interpretación y como yo le mencionaba al doctor, también creo adecuado hablar un poquito de por qué las bacterias producen estos mecanismos de resistencia para que a la hora de ver el papel ya sepamos por qué está pasando lo que vemos, por qué dice que es sensible, por qué dice que es resistente. Entonces, inicialmente, bueno, para quien no me conozca completamente, soy el doctor Kevin Bolaños, especialista en medicina interna, ¿verdad? Que vamos a hablar un poquito, ¿verdad? Quizás vamos a iniciar porque el tiempo también no es completamente, no tenemos toda la noche, ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno. Inicialmente, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que es la concentración inhibitoria mínima, que es algo que nosotros observamos en el antibiograma, ¿verdad? Que es lo que son prácticamente los numeritos que vemos a un lado y lo que nos refleja si la bacteria es sensible o resistente, ¿verdad? Entonces, la concentración inhibitoria mínima, el método que se utiliza, el método se le conoce como método de difusión en disco, ¿verdad? Básicamente en la placa, ¿verdad? Se pone disco, los discos de antibiótico y lo que se busca es que en base a al tamaño de la inhibición del crecimiento del microorganismo, ¿verdad? Eh, es como se cataloga un microorganismo como sensible o resistente, ¿verdad? Este método se llama de Kirby-Bauer, ¿verdad? Como mencioné, el tamaño de la zona de crecimiento determina si la bacteria se considera sensible, resistente o sensibilidad intermedia, ¿verdad? La concentración inhibitoria mínima proporciona la capacidad de determinar con precisión la concentración del antibiótico que es necesaria para inhibir el crecimiento del patógeno. Lo que hay que considerar también es de que la concentración inhibitoria mínima no es la misma para todos los antibióticos, ¿verdad? Entonces, no es lo mismo mencionar la concentración inhibitoria mínima para micacina, para ceftriaxona, ¿verdad? Para ciprofloxacino, ¿verdad? Porque son familias diferentes, para nitrofurantoína, en el caso, por ejemplo, de urocultivos, entonces las concentraciones van a ser diferentes. No es lo mismo tener un 32 para nitrofurantoína que tener un 32 para, por ejemplo, ceftriaxona, ¿verdad? Entonces, varía en base a eso, en base al antibiótico. También otra cosa importante a considerar, como hablábamos con el doctor García antes de iniciar la ponencia, es el sitio, ¿verdad?, de la infección. Hay que considerar también también a la hora de elegir el antibiótico, quieras o no, hay que saber determinar el costo del antibiótico que vamos a usar, ¿verdad? Y también que sea el mejor antibiótico para el sitio que estamos buscando que haga efecto, ¿verdad? Okay. Entonces,
Básicamente, la concentración inhibitoria mínima es la concentración más baja de un antibiótico que inhibe el crecimiento de una bacteria, ¿verdad? Entonces, lo que busca básicamente es que a la concentración eh, sérica, a una dosis normal de un antibiótico, se alcance una concentración sérica capaz de inhibir el crecimiento de la bacteria y de destruirla, ¿verdad? Entonces, como les mencioné, no debe compararse con otro antibiótico y considerar la seguridad, ¿verdad? Claro, el antibiótico, la facilidad del uso, ¿verdad? La vía de administración y, quieras o no, hay que considerar también el costo de este, ¿verdad? Observamos en los cultivos, ¿verdad? Que se dividen en sensibles, intermedios y resistentes. Sensibilidad significa que implica que el microorganismo es inhibido, como les mencionaba, a una concentración sérica del fármaco alcanzada con una dosis habitual, ¿verdad? No dosis máxima, ¿no? Intermedio significa que los organismos se inhiben solo a dosis máxima del antibiótico recomendado. Y resistente, básicamente el microorganismo es resistente a los niveles séricos del fármaco, a los niveles séricos estándar de una dosis habitual, tanto a niveles a dosis máxima. El antibiótico no es útil para la bacteria porque es resistente a esto, ¿verdad? Aquí les traía un ejemplo de eh, la concentración inhibitoria mínima de un antibiograma para una Escherichia coli en un urocultivo, ¿verdad? Como podemos ver, por ejemplo, aquí casi todas se catalogan como sensibles, pero quizás los antibióticos más importantes que habría que considerar, ¿verdad? Amoxicilina clavulánico, amoxicilina, ¿verdad? La cefalosporina, ¿verdad? Como ceftriaxona, ¿verdad? Amicacina, gentamicina, ¿verdad? En este podemos ver que todas son sensibles. Esto significa que esta Escherichia coli no tiene mecanismos de resistencia intrínsecos para los cuales haya que considerar pensar un poco más a la hora de elegir el antibiótico, ¿verdad? Claro, hay que considerar el hecho de que si este paciente va a ser manejado ambulatoriamente, hospitalariamente, como mencionaba, el costo del antibiótico, ¿verdad? La vía de administración, por ejemplo, en gentamicina intramuscular o mejor oral en el caso de amoxicilina, amoxicilina clavulánica, ¿verdad? Entonces ahí son cosas que hay que considerar, ¿verdad? Eh, Otro aspecto es que, por ejemplo, a la hora de que se prueba la sensibilidad de los antibióticos, utilizan un tipo de antibiótico para predecir sensibilidad a otros tipos. Por ejemplo, si un antibiótico, si una bacteria es sensible a amoxicilina, este puede ser sensible a, quiero ver si sale el puntero. Este puede ser, se ve el puntero. No sé si se Sí, logra sí, ver. se mira muy bien. Sí, sí. Entonces, por ejemplo, la amoxicilina significa que esta bacteria puede ser sensible a la ampicilina y a otras penicilinas, ¿verdad? Ok. La sensibilidad a clindamicina predice sensibilidad a las lincosaminas. Ujú. La eritromicina predice sensibilidad a macrólidos como la citromicina, muy importante, y claritromicina, bastante frecuente, Ok. por ejemplo, utilizado en infecciones de vías respiratorias superiores. La sensibilidad a oxacilina predice sensibilidad a la meticilina, pero de eso los Staphylococcus se catalogan como Staphylococcus aureus sensible o resistente a penicilina y, por ejemplo, el trimestoprim también a otra sulfonamida, ¿verdad? Esta tabla no se ve muy bien, pero no logré conseguir una forma más clara, ¿verdad? Pero esto también es un ejemplo de un antibiograma y los puntos de corte para lo que son los distintos antibióticos especificados para los distintos tipos de bacterias. Por ejemplo, para amicacina se considera sensible una concentración inhibitoria mínima en menos de 16 y resistente arriba de 64. Un valor entre estos dos se considera intermedio, ¿verdad? Otro que usamos frecuentemente, amoxicilina clavulánico con un inhibidor del beta-lactamasa con ácido clavulánico, sensibilidad menor de 8, resistente mayor de 32. Otro que usamos frecuentemente, tal vez podríamos ver en el caso de gentamicina, una sensibilidad menor de 4 y menor de 16. Si se fijan aquí también, aquí se explica también, o se ejemplifica que los diferentes puntos de corte son diferentes para los distintos antibióticos, ¿verdad? Para imipenem, depende también del tipo de bacteria, porque para imipenem el corte es 1, para enterobacterias estamos hablando de Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, ¿verdad? Otras enterobacterias, y para pseudomonas menor de 2, ¿verdad? Entonces, para Staphylococcus aureus, la sensibilidad oxacilina menor de 2 y mayor de 4 resistente. Entonces, también aquí los valores se acortan, si se fijan. Entonces, varía de acuerdo al antibiótico, ¿verdad? Que vamos a elegir y varía también de acuerdo a la bacteria que estemos tratando de atacar, ¿verdad?
Otros puntos que a considerar, por ejemplo, la toma de hemocultivos, que tal vez no lo hacen muy frecuente en la unidad, ¿verdad? Pero que sí se toman y que ya ha habido casos positivos este año, ¿verdad? Menos lo que me ha tocado estar hasta ahorita, ¿verdad? Por ejemplo, es que idealmente a la hora de tomar hemocultivos se deben de tomar por lo menos dos hemocultivos periféricos como mínimo. Realmente no hay un consenso como tal a la hora de cuántos hemocultivos hay que tomar, que diga estrictamente estos, ¿verdad? Pero se considera que por lo menos un promedio de 2 a 3 hemocultivos es lo ideal, ¿verdad? Eh, Sería en Porque el, esto aumenta la sería, sensibilidad y la sería, especificidad de los cultivos, ¿verdad? sería en el mismo momento, Hola. maestro. En el mismo momento sería que estarían recomendando. Inmediatamente el paciente consulta y se le indica el hemocultivo, debe tomársele idealmente, claro, antes de iniciar el tratamiento antibiótico, obviamente, ¿verdad? Mm, También se discute el hecho de que en qué momento tomarlos, si se tomarlos antes o después de un proceso febril, realmente eso no está muy dilucidado, pero quizás el problema es que es bien difícil predecir un, que le va a dar fiebre a alguien, ¿verdad? Tal vez solo claro. llevándole una curva febril, pero sí lo que sí se recomienda en la literatura es que sea antes de iniciar el proceso febril. La complicación en eso está cuándo va a tener la fiebre, ¿verdad? Claro. Bien difícil. Y el hecho de tomarlo a la hora que el paciente tiene fiebre tampoco aumenta la sensibilidad de un hemocultivo. Mm, Pero tomar dos hemocultivos aumenta un hemocultivo tiene una sensibilidad del 70 al 80%. Dos hemocultivos, una sensibilidad del 80 al 90. Tres aumenta de 90 al 95 y cuatro aumenta la sensibilidad hasta el 99%, ¿verdad? Entonces, idealmente, como dice ahí, ¿verdad? También de periférico de un brazo de cada brazo, ¿verdad? De brazos separados, uno del brazo derecho, otro del brazo izquierdo, ¿verdad? Eh, ok. para bacilo negativo, por ejemplo, pasó, me recuerdo que vi allá en la hospitalización que el hospital mandaba a pedir un nuevo hemocultivo porque había aislado una Escherichia coli, ¿verdad? Realmente para un bacilo gram negativo se considera positivo con solo un hemocultivo positivo. Y de ahí radica también la importancia de tomar más de un hemocultivo, tomar dos, ¿verdad? Independientemente el segundo salga negativo, con un hemocultivo positivo para un bacilo gram negativo, se considera positivo. Ok. Diferente es para los bacilos gram positivos, que generalmente cuando solo un hemocultivo está positivo, se considera contaminante, ¿verdad? La Ujú, mayoría de veces se considera contaminante, ¿verdad? Para un gran positivo, la mayoría de las veces se considera contaminante con un hemocultivo positivo. Si los dos están positivos, se le puede dar valor al cultivo, ¿verdad? Entonces son cosas a considerar. Otra cosa que también, por ejemplo, en los urocultivos, ¿verdad? A la hora de tomar los urocultivos, tomarlos, no tenerlos mucho tiempo expuestos al aire ambiente, por lo menos el tiempo de transporte tiene que ser en las siguientes 2 horas de la toma de la muestra y no más. Si va a permanecer más de 2 horas en la hospitalización y no se lleva a la área de laboratorio, como probablemente pasa en nuestra unidad, idealmente debe refrigerarse, ¿verdad? A una temperatura de por lo menos 4 grados centígrados y trasladarlo, claro, a lo más pronto posible, ¿verdad? Y las recomendaciones claras de la toma de urocultivo, ¿verdad? Que ya sabemos, así como la toma del examen general de orina, la orina, descartar el primer chorro, ¿verdad? Una adecuada asepsia y todo lo que esas cosas que ya conocemos, ¿verdad? Otros puntos clave, por ejemplo, en neumonías, si tomamos directo de esputo, ¿verdad? Claro, hay que tomar directo y cultivo. Hay que considerar que yo sinceramente no he visto cómo los reporta el laboratorio del hospital, ¿verdad? Pero hay que ver los polimorfos nucleares y las células epiteliales, es lo importante. De 20 a 25 polimorfos nucleares y menos de 5 células epiteliales se considera un directo positivo y hay que darle valor, ¿verdad? Cuando no cumple estas características, habría que dudar si realmente ese esputo es positivo a una neumonía, ¿verdad? Y también habría que ver la calidad de la muestra que se le pide al paciente, ¿verdad? Que no sea solo saliva, porque puede ser que sí sea positivo en cuanto a esputo, pero que haya dado saliva, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? La otra cosa es que no sé si alguna vez ha pasado, ¿verdad? Pero tal vez puede llegar a pasar que cultivos positivos para levaduras, o en todo caso para una cándida, ¿verdad? No debe considerarse positivo dependiendo de dónde estemos hablando. Si estamos hablando de pulmón y vías urinarias, una levadura
no se considera positiva y no se le da valor, porque las levaduras pueden, y sobre todo cándida, que es lo más frecuente, están presentes de forma intrínseca tanto a nivel pulmonar como en nivel de vías urinarias. Entonces, Claro, esto no se considera positivo. Diferente es que en un hemocultivo aisláramos una levadura o una cándida. Todo hemocultivo en el cual se aísla una levadura debe considerarse positivo, ¿verdad? ok, Y claramente creo que no es algo que pudiéramos manejar aquí, una fungemia, ¿verdad? Pero sí, en caso pudiera llegar a pasar, ¿verdad? Necesita un manejo antibiótico pronto, ¿verdad? Porque una fungemia es una consideración bastante grave, pero en pulmón y vías urinarias no se considera positivo y no se le da valor. Otra cosa es que, por ejemplo, veamos en el examen general de orina levaduras, ¿verdad? Tampoco tiene significado clínico, ¿verdad? Y igual, ¿verdad? La que mencionaba, cándida aislada en urocultivo no merita tratamiento. No sé si correcto. hasta ahorita tienen algún comentario o quisieran hablar de alguna cosa que hayan visto o algún cultivo que hayan identificado, tal vez no este año, ¿verdad? Porque yo puedo hablar solo de este año acá, pero no sé si saben de algo más, algo que se haya reportado en los años previos, ¿verdad? Doctor Marroquín, tal vez en clínica empresarial, algún comentario, alguna experiencia. No se logra escuchar, maestro. Ahora sí, ¿Ahora me escuchan? perfectamente, adelante. Ahora, ahora sí. En las clínicas empresariales, bueno, para mi experiencia con los cultivos, generalmente nosotros casi solo mandamos urocultivos, generalmente. Ahora, ¿qué, qué tanto eh, creerle a un urocultivo cuando aparece una bacteria que no es muy frecuente? A veces nos aparece en un cultivo de orina una Klebsiella pneumonia o Serratia o alguna cosa de esas. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese caso? Es bastante frecuente que aparecen bacterias que no son E. coli, que es la más frecuente que aparece, o alguna enterobacteria, sino que ese tipo de bacterias. Sí. No sé ahí, Realmente doctor. con sí, realmente con los urocultivos hay que considerar varias cosas, que el doctor García trae unos ejemplos también, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante, pero las cuestiones hay que ver si el laboratorio ha procesado o nos reporta la cantidad de unidades formadoras de colonias para empezar, ¿verdad? Sí, Porque de ahí depende también la posibilidad del cultivo. Para una persona, digamos, una mujer premenopáusica o mujer posmenopáusica no embarazada o un hombre, ya, se considera que un urocultivo positivo es arriba de 100.000 unidades formadoras de colonia. sí. Entonces, esa es una de las principales cosas que hay que observar, ¿verdad? En los urocultivos. Otra cosa es que la clínica del paciente, ¿verdad? Es diferente un paciente que está asintomático y se le reporta en un urocultivo el hallazgo de una bacteria, ¿verdad? Sea cual sea, Escherichia coli, Klebsiella, ¿verdad? Eh, Enterobacter, sea cual sea la bacteria, si se reporta en un urocultivo positivo, pero el paciente está asintomático, eso continúa siendo una bacteriuria asintomática a pesar que el urocultivo esté positivo, ¿verdad? Porque claro, nosotros no debemos manejar el papel, sino que debemos tratar al paciente, ¿verdad? Y al final, si quieres o no, la clínica es lo más importante. Sí, Entonces, es diferente en una embarazada, claro, ¿verdad? Pero al menos en una persona, generalmente lo que vemos nosotros, ¿verdad? No debe considerarse positivo, independientemente de cuál sea la bacteria. Por ejemplo, allá en la unidad se aisló este mes pasado, recuerdo, no sé si fue en febrero o en enero, una Acinetobacter baumannii en una mujer ujú, que podría decirse que era sana, ¿verdad? Entonces, realmente Acinetobacter baumannii es una bacteria bastante agresiva, ¿verdad? Que hay que tenerle miedo, pero si ella no tenía síntomas, estaba sintomática urinariamente, ¿verdad? Llegó por otra cosa, sí, llegó por otro problema, pero por vías urinarias estaba sintomática, entonces, realmente eso es lo único que hicimos, ¿verdad? De que sí hay que aislarla, ¿verdad? Porque la Acinetobacter baumannii tiene unos mecanismos de resistencia bastante importantes que sí puede tener ciertas complicaciones a la hora de
pasar esa resistencia a otros microorganismos, ¿verdad? Entonces, solamente aislamiento sin tratamiento, ¿verdad? Entonces, hay que considerar esas cosas, ¿verdad? La cantidad de unidades formadoras de colonias, hay que considerar si el paciente está sintomático o asintomático, ¿verdad? Y con eso valorar el inicio del tratamiento. Y en cuanto a la elección del antibiótico, también a veces me he topado con que aparece una bacteria que podría ser así, como le digo, una Klebsiella, pero en el antibiograma aparece solo sensible a amoxicilina, por ejemplo. Entonces, ¿qué tanto tiene espectro contra este tipo de bacterias la amoxicilina o algunas que aparecen en el cultivo que son sensibles? Sí, ahí depende, habría podemos ver uno de los ejemplos que dijo el doctor, ¿verdad? Pero como les mencioné anteriormente, hay hay antibióticos que predicen sensibilidad a otros antibióticos, A ¿verdad? otros, Porque sí, claro, el antibiograma no lo pueden hacer a todos, para todos los antibióticos, sí, pero por ejemplo, la sensibilidad a amoxicilina implica sensibilidad a ampicilina y probablemente sea sensible a otras penicilinas. Ok. sí. Entonces esas cosas hay que considerar, ¿verdad? Si el antibiótico, si el microorganismo es resistente a cefalosporinas de primera, segunda, tercera generación, probablemente es resistente a las penicilinas también Ujú. por, Sí, ¿cómo se llama? Por Por deducción. asociación, ¿verdad? Ujú. Entonces esas cosas son las que vamos a considerar y también que vamos a hablar un poquito de cómo estas bacterias producen los mecanismos de resistencia para que entendamos cómo es que resistencia, se produce resistencia cruzada también o a múltiples familias de antibióticos. sí, ok. Gracias, doctor. Una última pregunta por el momento. Y cuando un antibiótico aparece, eh, ¿cómo es intermedio? Y solo ese tenemos para tratar a la bacteria que aparece en el urocultivo, podemos ocuparlo, usted dijo, a la dosis máxima. Sí, Podemos ocupar cuando aparece en intermedio uno solo. teoría, teóricamente, se podría ocupar a una dosis máxima, ¿verdad? Según teoría, ¿verdad? El problema radica en el que a la hora de ver los mecanismos de resistencia que les mencionaba, muchas bacterias al ser resistencia intermedia, ¿verdad? Tienen resistencia inducible. Eso quiere decir Mm. de que también sean resistentes sean sensibles al antibiótico, a sensibilidad intermedia, es decir, que pueda ser que les funcione a una dosis máxima, como dice usted, pero puede hacer que a la hora de darle el antibiótico no prácticamente es un azar, ¿verdad? Puede ser que sí funcione o puede hacer que le haga una resistencia inducible, que el antibiótico que le estemos dando lo lleve a esa sensibilidad intermedia, sensibilidad a una resistencia, ¿verdad? Entonces realmente teóricamente se podría ocupar, ¿verdad? Teóricamente. El problema es ya en vivo los mecanismos estos por los cuales las bacterias se Sí, zafan básicamente, ¿verdad? Se aíslan de estos, evitan el tratamiento, es bastante complicado, ¿verdad? Entonces, por decirle que sí se podría ocupar una dosis máxima por teoría, ¿verdad? sí, Pero ya en la práctica el problema es que no tenemos certeza si va a funcionar. Claro, si no hay otra cosa que podamos darle, pues no sí, tenemos nada más correcto. que hacer, ¿verdad? Ujú. Es Sí, como doctor, y cuando, En otras palabras, ajá, digamos que no se garantiza por el la hecho efectividad, de aumentar que sí va a ser muy efectivo. Quizás sería más conveniente, quizás maestro, usar dosis habituales y estar expectante al resultado del paciente. Eh, ¿qué, ujú, qué, Sí, qué recomendaría ahí usted, maestro? yo sí consideraría que se probara mejor la dosis máxima, ¿verdad? Ah, bueno, La dosis máxima por teoría, ¿verdad? Eso es correcto. algo que como sabemos una cosa es la teoría, otra cosa es la práctica, ¿verdad? Sí, Y la claro. sí, clínica, pero sí, yo sí doctor, consideraría que y mejor se otra cosa, utilizara la dosis máxima. Muy bien. otra cosa, doctor, ¿qué pasa cuando, digamos, me aparece una E. coli en un urocultivo y yo le di nitrofurantoína porque era sensible? Le repito el cultivo, me aparece E. coli otra vez y sensible a nitrofurantoína otra vez. O sea, Realmente la sensibilidad, la E. coli, por ejemplo, hay incluso Escherichia coli que son resistentes a carbapenémicos.
Creo que alguna vi hoy, ¿no? Bueno, aquí creo que algún antibiograma vi que era resistente a amicacina, a aminoglucósidos, incluso creo que sensibilidad intermedia el mipenén, y son sensibles a nitrofurantoína. Entonces, la de verdad que la nitrofurantoína es una muy buena opción para el Sí, tratamiento de la sí, infección doctor, de pero vías digo, urinarias vaya, si asociados ya le di tratamiento con nitrofurantoína durante 7 días y me vuelve a aparecer E. coli y siempre sensible a nitrofurantoína, ¿tengo que volverle a dar nitrofurantoína o tengo que escoger otro antibiótico que resulte ahí sensible? Si ya Estamos lo hablando en el traté caso que 7 el paciente días. siga, que el paciente siga sintomático. Ajá, sí, digamos si Estamos sigue hablando que sí, que con sigue. disuria, poliacuria, cosas así, pero ya le dimos tratamiento por 7 días y me vuelve a salir E. coli y siempre sensible a nitrofurantoína. Ahí lo que se podría valorar es, dependiendo del antibiograma, qué otro antibiótico dice que tiene sensibilidad y qué tanta Ajá. sensibilidad tiene. Si tiene O sea, una sensibilidad bastante baja, ¿verdad? Sería bueno, se puede probar con otro antibiótico. Pero si no hay una opción realmente buena para esto, se puede considerar de nuevo la nitrofurantoína, ¿verdad? sí, Pero eso depende de la sensibilidad para los de otros la, antibióticos. ajá, Si tenemos sí, una mejor gracias, doctor. opción, siempre, otra cosa que es importante es elegir el antibiótico que sea la mejor opción, ¿verdad? Para Sí, el lugar de la infección para el tipo de bacteria. y Doctor la sensibilidad Villalta, que tiene. doctor Sí, Villalta, Sí, ok. gracias. usted tiene Bueno, eh, parece retrógrado o retrocediendo el tema, pero algunos compañeros han tenido la misma pregunta. ¿En qué momento va a ser el antibiograma o vamos a tomar ese cultivo como positivo cuando está diseñado como unidades formadoras de colonia? Un ejemplo, hace poco me dijeron eso. Y mi explicación fue en base a la experiencia, ¿verdad? Por lo menos 300.000 unidades formadoras de colonia, yo no las tomaría como, perdón, 30.000 unidades formadoras de colonia, yo no las tomaría como positivo, sino como contaminado. Pero esa fue mi respuesta ante esa pregunta, porque me enseñaron un urocultivo ahí en el área de gripario, que era, por cierto, de un laboratorio externo. Entonces yo lo descarté, no lo tomé como positivo. y era No urocultivo, obstante, maestro. era un urocultivo. Ahora, no Ok. obstante, ustedes en su experiencia positivo, según las unidades formadoras de colonia, ¿desde qué porcentaje ustedes lo toman como positivo? Muy bien. Maestro, No, es 100.000, tiene que ser arriba de 100.000. Es la recomendación ¿en cualquier de fluido, la maestro? ILSA. ¿En cualquier fluido? ¿Orina? No, no, de esta vez estamos hablando de urocultivos, Ok, ¿verdad? excelente. Generalmente en los cultivos de sangre, en los hemocultivos, No se no casi no reporta. reportan unidades formadoras de colonias, igual en los cultivos de esputo o Secreciones. aspirado bronquial, Ajá, en todo caso no correcto. los reportan, casi solo en los urocultivos, pero sí arriba de 100.000. Por Perfecto. encima de... Entonces la respuesta del doctor Villalta era correcta, ¿verdad? Era Sí, sí, contaminado. sí. Muy bien, excelente. Sí, contaminado, sí. Es Eh, contaminación. Igual doctor, contaminante si no hay síntomas. sí. Doctor Igual no hay. Rivera, en consulta externa, ¿algo que le llame la atención? ¿Algún comentario, maestro? O doctora Bonilla en el área de emergencia, ¿algo que le haya llamado la atención? Ok. Bueno, buenas Adelante, noches. Buenas adelante. Eh, noches. Buenas noches. Tuvimos hace poco un grupo colectivo que estuvimos hablando de eso, de el error que cometí, cabalito, ver los antibióticos sin antes darme cuenta, primero, de la cantidad de colonias, ¿verdad? Que teníamos que tener. Y sí fue un error mío, que algunas veces uno cabal se va a los antibióticos sin darse cuenta literalmente de la descripción que tenemos que tener desde el principio, que algunas veces se nos podría escapar en eso, ¿verdad? Desde el principio y ver la sintomatología del paciente, así como decía el doctor Bolaños, para correlacionarlo, ¿verdad? Y así dar un tratamiento oportuno con la antibioterapia que deberíamos de tener. Adelante, doctor Villalta. Sí, también me gustaría saber su experiencia. Me pasó con respecto a un paciente con una amigdalitis que fue
visto en 2 ocasiones en el área. La primera vez se le indicó amoxicilina. La segunda vez que se vio, no se le dio tratamiento al paciente. Y en la tercera ocasión, en una madrugada, llegó porque él no podía, por ejemplo, estar acostado porque sentía que se le cerraba la garganta. Así fue la consulta, mucho dolor. Al observar el historial, noté que había sido por lo menos visto 2 veces, 2 ocasiones anteriores, la primera con antibióticos, y en esa ocasión las amígdalas estaban abscedadas. Tenía un espacio tan pequeño a nivel de la garganta por el cual podía respirar el pacientito. O sea, el antibiótico no había sido definitivamente efectivo para controlar la infección. Tenía placas purulentas, tenía hedor, realmente hedor, y el pacientito estaba muy mal. Fue referido, por cierto, se lo presenté al doctor Rivera, el cirujano de acá, y me dijo, no, se va, me dijo, referirlo para... Al final, el pacientito no sé qué procedimiento terminó, pero con respecto a la resistencia de antibióticos, ¿qué hubiera sido lo mejor para tratar esa amigdalitis, o realmente esa evolución era lo que se debería esperar o lo que se debe esperar en el caso de la resistencia a antibióticos? Mm, No, el caso de la amigdalitis, bien a eso prácticamente no es algo donde generalmente podemos tener una muestra, ¿verdad? Así como tal, a menos que se tome el acceso, ¿verdad? El Correcto. tratamiento en el caso de que, en el caso ese que, bueno, no sé cómo habrá estado inicialmente, ¿verdad? Pero lo que se recomienda en el caso de que una amigdalitis complicada, o en el caso de que sea un absceso, es ya sea idealmente ampicilina sulbactam, pero son medicamentos parenterales, endovenosos, ampicilina sulbactam o clindamicina. Ajá. Si en algún caso el paciente ya presenta signos de deterioro a pesar del tratamiento con ampicilina sulbactam o clindamicina, ya le toca medicamentos más de amplio espectro. En este caso estamos hablando de medicamentos como vancomicina, ¿verdad? Wow. Entonces, porque la idea es que estamos cubriendo microorganismos gram positivos por el área de la infección, ¿verdad? Entonces, Correcto. una amigdalitis ya complicada con absceso, como mínimo le tocaba ampicilina sulbactam. O sea, ese es el medicamento ideal, ¿verdad? O sea, estamos hablando del ideal. Otra cosa es la disponibilidad, ¿verdad? Pero en todo caso, si no la tenemos, pues no le toca el manejo intrahospitalario donde nosotros, ¿verdad? Sí, correcto. Para la causa, y como no hubo mejoría inicial, ¿verdad? Ya le tocaba, eso ya podría considerarse ya valorar el tratamiento parenteral, ¿cómo se llama? Con ampicilina sulbactam o clindamicina. Recapitulando, lo que sucedió y el manejo que se le dio fue el adecuado. Sí, sí, se vio como una amigdalitis y se trató con amoxi, pero no mejoró. Muy bien. Hola. Excelente. Entonces, ¿nos escuchó, doctor Bolaños? La pregunta era, Sí, creo que sí, fue el sí. manejo adecuado, ¿verdad? Esa era la pregunta. Idealmente, o sea, si realmente la amigdalitis ya estaba complicada, pues ya le tocaba, como les digo, y que tenemos nosotros es clindamicina. El problema es que ya presentaba signos Obstrucción. ¿cómo se llama? De obstrucción de vía aérea, ¿verdad? Entonces, esas cosas que nosotros ya no podemos Claro. manejar. Entonces, De sí, estuvo otorrino. bien haberlo mandado, ¿verdad? De forma temprana, ¿verdad? Antes de que también presentara signos de sepsis. Correcto. Es correcto. Bueno, si gusta, doctor Bolaños, continúe la ponencia para luego nos quedamos con los ejemplos, ¿le parece? Va. Bueno, hablando tocado unas cosas generales, ¿verdad? Solo les quería decir de cómo estos microorganismos pues producen estos problemas, ¿verdad? Entonces, tenemos diferentes tipos de resistencia a los microorganismos, ¿verdad? Dentro de estos está la resistencia a los beta-lactámicos, resistencia a macrólidos, glicosáminas, espectrograminos, sobre todo microorganismos gram positivos, resistencia a aminoglucósidos, a quinolonas y a glucopéptidos. Pero quizás este es el menos importante para nosotros ahorita. Ah, Existen múltiples mecanismos de resistencia, por ejemplo, las bacterias pueden producir plásmidos. El problema de esto es que los transfieren a otras bacterias, ¿verdad? Y con eso otra bacteria, con el plásmido en otra bacteria, adquiere esos mecanismos de resistencia de la bacteria madre, ¿verdad?
Otro mecanismo son las bombas de expulsión, es decir, el antibiótico está dentro del microorganismo y la bomba de expulsión saca el antibiótico, ¿verdad? Ah, Eh, Esto sobre todo los antibióticos que tienen la capacidad de difundir a través de la barrera de la membrana plasmática del microorganismo. Tenemos otros como las porinas, ¿verdad? Que se encuentran sobre todo en los gram negativos, que tienen dos membranas, como sabemos, ¿verdad? Entonces se encargan de permitir la entrada es diferente a la bomba de expulsión. La porina permite la entrada del antibiótico, ¿verdad? Entonces, a veces lo que hacen las bacterias es que no desarrollan porinas, por lo tanto no permiten a los antibióticos entrar dentro valga la redundancia, ¿verdad? Al citoplasma. Y otros mecanismos que existen, ¿verdad? Son que inactivan a los antibióticos, por lo tanto el antibiótico no puede actuar en la subunidad del ribosoma, ni la 30S, ¿verdad? Ni la 26S, ¿verdad? Y dependiendo también del microorganismo. Por lo tanto, si no actúan en el ribosoma, no son capaces de destruir la bacteria, ¿verdad? Dentro de los principales mecanismos de resistencia tenemos beta-lactámicos, ¿verdad? Está la producción de beta-lactamasas. Este es el más frecuente de todos. Hay cuatro tipos. La más importante, quizás, y que nosotros estamos más familiarizados, es las tipo BLE. Las tipo BLE, se consideran un mecanismo de resistencia de una clasificación de Ambler como una tipo A, ¿verdad? Existen las A, las C, las D. Las D se clasifican como oxacilinasas y las B se clasifican como metalobetalactamasas. Las B, el peligro de estas es que las bacterias que producen este mecanismo de resistencia de beta-lactamasas tipo B son resistentes a carbapenémicos. Las demás, la mayoría producen resistencia a las otras penicilinas y cefalosporinas, ¿verdad? Por ejemplo, la de las más frecuentes, la AMC. Quizás lo importante de esto es que es producida, ¿verdad?, por muchas bacterias gram negativas, como podemos ver aquí, ejemplos Enterobacter, Escherichia coli, Klebsiella, Citrobacter, Serratia, Morganella morgani, ¿verdad? Y lo que hacen es que tienen actividad para destruir con una cefalosporinasa, produce resistencia a penicilinas, aminopenicilinas, activan las amoxicilinas y todas estas, y las cefalosporinas de espectro reducido, sobre todo cefalosporinas de primera y segunda generación, ¿verdad? Por ejemplo, como mencioné inicialmente, hay antibióticos que pueden inducir mecanismos de resistencia. Y por ejemplo, si tenemos una bacteria de sensibilidad intermedia, como decía, es un azar porque puede inducir resistencia con un antibiótico. Entonces, hay antibióticos que pueden incrementar hasta 100 a 1000 veces los mecanismos de resistencia de las bacterias, ¿verdad? Lo que hacen también las bacterias como Pseudomonas aeruginosa es de los principales mecanismos de resistencia a AMC y por eso es tan temida, ¿verdad? Lo que produce es una desrepresión de AMC, quiere decir de que estas bacterias, pues la mayoría tienen AMC, pero de forma natural, constitutiva, salvaje o de baja expresión, y lo que hacen es desreprimirla, es decir, evitan o destruyen o inhiben el mecanismo que la reprime. Por lo tanto, se empieza a expresar en gran proporción y por eso la pseudomonas es de los microorganismos más preocupantes a la hora de resistencia. Por eso es también que cuando está desreprimido este mecanismo AMC, quiere decir que está activo en gran medida, afecta incluso a cefepime, ¿verdad? Cuando la producción de AMC está aumentada, se expresa resistencia a todos los betalactámicos. Entonces, por ejemplo, una bacteria que sea resistente a amoxicilina, penicilinas, amoxiclavulánico, ¿cómo se llama? Cefalosporinas de primera generación, cefalotina, ceftriaxona, ¿verdad? Entonces, esto tiene mecanismo implícito AMC, ¿verdad? Tiene betalactamasas de mecanismo AMC, ¿verdad? Con la característica de esto es que tienen excepción para los carbapenémicos, este mecanismo de resistencia. Por ejemplo, aquí en la hospitalización un paciente con una bronquiectasia, ¿verdad? La bronquiectasia, el problema de esto es que la mayoría de las bronquiectasias tienen eh, riesgo de una infección crónica por Pseudomonas aeruginosa. De ahí mi razón para tratar de referir a ese paciente a recumplir cefepime como uno de los antibióticos ideales para Pseudomonas, ¿verdad? Pero lamentablemente realmente no lo quisieron aceptar, probablemente porque el paciente estaba relativamente estable, pero
Una cosa es que el paciente esté estable y otra cosa es saber que tiene implícito un riesgo de una probable pseudomonas que sea resistente a con mecanismo AMC, ¿verdad? Dependiendo de cuánta expresión tiene ese mecanismo, puede ser sensible o no a cefepime, ¿verdad? Pero la mayoría de veces es rara la pseudomonas que tiene una desrepresión de este mecanismo, por lo tanto muchas son sensibles a cefepime, ¿verdad? La que sea sensible y resistente a cefepime es una pseudomonas bastante complicada, ¿verdad? Como mencionaba, existen mecanismos naturales que las hormonas ya las bacterias ya la traen de por sí y mecanismos adquiridos, que quiere decir que los han adquirido de otra bacteria. Por eso es la razón de aislar una Acinetobacter, con el fin de evitar que esta Acinetobacter transfiera mecanismos de resistencia a otras bacterias presentes en el ambiente, ¿verdad? Principalmente por plásmidos e integrones, ¿verdad? Como ya les mencioné, ¿verdad? Entonces, la resistencia natural de la bacteria se debe a escasa permeabilidad de la membrana externa, es decir, los antibióticos no pueden entrar, ¿verdad?, a la bacteria. Beta-lactamasas inducibles, que son los que ya vimos acá, ¿verdad?, de parte de la mecanismo de la beta-lactamasa y bombas de expulsión. Son los mecanismos, tres mecanismos principales que tienen las bacterias para ser resistentes a los antibióticos. Y si se fijan en este cuadrito, ¿verdad?, para un ejemplo para Pseudomonas aeruginosa, aquí están los diferentes mecanismos de resistencia. Por ejemplo, tenemos la beta-lactamasa de clase A, que se clasifican, que son los que tenemos nosotros más, todo más frecuentes, las BLE, que es beta-lactamasa de espectro extendido, ¿verdad? Entonces se clasifica como una clase A y se fijan, vea, es resistente a piperacilina tazobactam, es resistente a cefepime, ¿verdad? Porque tiene mecanismo implícito BLE, ¿verdad? Entonces es resistente, pero para los carbapenémicos es sensible, ¿verdad? Porque como mencionaba aquí, vea, la mayoría no tiene, con excepción las beta-lactamasas, la mayoría tienen excepción de carbapenémicos, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que considerar, ¿verdad? Entonces están los distintos tipos de la clase A, importante que se inhiben con ácido clavulánico y tazobactam, es decir, amoxiclavulánico, piperacilina y tazobactam inhiben estas beta-lactamasas, las beta-lactamasas de espectro extendido de clase A también. El problema de estas es que las BLE no son inhibidas, ¿verdad? Algunas veces por algunos inhibidores de la beta-lactamasa. Ese es el problema de las BLE. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, le escuchamos. Hola. Sí, sí, escuchamos. Sí, sí. Da. Entonces, bueno, rapidito, ¿verdad? Beta-lactamasas de clase D, las que le mencionaba, oxacilinasas, no se inhiben por esto. Entonces, lo que quiero que se entienda así en general de esto, quizás no es por lo menos se va a entender de que existen múltiples mecanismos, al menos inhibidores para los beta-lactámicos, ¿verdad? Cuando nos reportan que tiene una beta-lactamasa de espectro extendido, BLE, ¿verdad? Significa que esta prácticamente es resistente a todos los tipos de aminpenicilinas, penicilinas, cefalosporinas de primera, segunda y tercera generación, con excepción de los carbapenémicos, ¿verdad? Porque lo que hace es, ¿cómo se llama? Inhibir el fármaco, ¿verdad? Por la beta-lactamasa, ¿verdad? Esta puede ser resistencia natural o inducible y algunas se inhiben con inhibidores de beta-lactamasa como ácido clavulánico, sulbactam o tazobactam y otras no, ¿verdad? Independientemente el tipo de beta-lactamasa puede o no ser inhibida por estos inhibidores de beta-lactamasa que usamos frecuentemente, ¿verdad? Beta-lactamasas, como ya mencioné, estas inhiben resistencia a carbapenémicos. Entonces, cuando veamos en un cultivo que se reporta resistencia, incluso Vale, importante, importante la experiencia en base a la decisión que vamos a tomar frente a un paciente. Es bastante complicado el uso de antibióticos, más cuando los dejamos como si son dulces, sabiendo que, pensando a veces que Sí, es beneficio al paciente y al final
Es una grosería prácticamente, diciéndole de esa manera. Sí. He visto Sí. 95%. El problema es que ellos ya llegan a veces diciendo que ya tomaron amoxicilina cuando Es verdad. tienen bastante rinorrea y tienen tos y ya tomaron porque es que ¿para qué tomamos amoxicilina? Para la infección. Pues sí, tiene una infección pero respiratoria y ya se metieron antibióticos. Eso aumenta la resistencia. Yo creo que el problema principal radica también en el abuso excesivo de los antibióticos, porque también hay muchos pacientes que pueden tener acceso a los antibióticos o porque les sobran los antibióticos de un tratamiento previo. Entonces se dan muchos casos de que los pacientes o no terminan sus tratamientos porque de Sí, repente perciben cierta mejoría y entonces paran el tratamiento. O a veces las dosis intermedias, que no toman una dosis, que de repente o las dos dosis al mismo tiempo. Entonces, quieras o no, también tiene mucho que ver qué tanta educación tiene el paciente para tomar sus antibióticos. O sea, el médico puede darle una muy buena lectura al antibiograma, ver los parámetros, los focos de infección o los bancos, pero me dijeron bueno, está por acá, las unidades formadores de colonias, pero el problema es ese, a veces el paciente o no recibe la educación adecuada, pero voy a hablar de una de las experiencias que he tenido. Yo trabajé mucho tiempo en el tercer nivel, en el área de intensivos del general, y he visto infinidad de resistencias a los antibióticos, tanto que hemos llegado hasta las anfotericina B, o sea, y esos son antibióticos que valen más de $500 cada frasco. Entonces, y lo que menciona el doctor, eso es muy cierto. Pacientes que así de manera exorbitante han recibido antibióticos equivocados, pero también tiene mucho que ver la toma correcta del cultivo, de los cultivos. Porque si yo como enfermero hago una mala preparación para la toma del cultivo, ese cultivo me va a dar un falso positivo. Ahora, el médico, ¿qué es lo que va a hacer? Va a indicar en base a ese cultivo que se ha tomado. Entonces, pero, ¿qué pasa? O sea, nosotros también como personal de enfermería o laboratorio, tenemos que saber cómo tomar un cultivo. No se trata solamente de ir, utilizar alcoholito y todo eso para tomar. No, no, un cultivo es un protocolo totalmente diferente. Y si se rompe ese protocolo, salen falsos positivos. Tanto en eso como en los aspirados bronquiales, que siempre salen falsos positivos porque nosotros mismos a veces contaminamos las muestras. Entonces el médico va a hacer su interpretación, va a ver las colonias formadoras de bacterias y todo eso, y él va a indicar, pero el problema y a veces radica en otros lados. Y ahí se viene informando resistencia. Yo creo de que también sería también educar en este sentido, porque no sé hasta qué punto aquí afuera en emergencia o en hospital, yo ya no soy 100% de sala de operaciones, sino que también estoy rotando en emergencia, entonces ya voy a tener un poquito más, como que más contacto con los pacientes. Pero sí he visto eso de que a veces las muestras se están tomando de manera equivocada. O se rompen los protocolos, o a veces incluso tuve la oportunidad de ver ahí en un hospital la pacientita que tenía un E. coli, MDR, le llamamos nosotros, una paciente con una bacteria MDR, y a la par una paciente recién salida de sala de operaciones. O sea, yo siento de que eso también, o sea, cómo se va a manejar y todo eso, los sistemas de corte, porque hay que alejar a esa paciente, hay que aislar a esa paciente porque quiera o no, ya sea por contacto o por gotitas o por fluidos que se transmite esta bacteria, hay que ver cómo se transmite. Y bueno, ese es mi aporte. Pensador.
Sí, sí, es que se me descargó la computadora y se me apagó. Perdón. Sí. Bueno, sí, rápido, ¿verdad? Solo para que siempre entendamos, ¿verdad? Esto, porque también es importante entenderlo, creo, ¿verdad? Bueno, otro mecanismo de resistencia, aparte de las beta-lactamasas, como mencioné, las porinas, nos permiten la entrada de los antibióticos al interior de la bacteria, ¿verdad? Entonces, las porinas más conocidas son, por ejemplo, la porina OPRD, permite la entrada de aminoglucósidos, péptidos pequeños y carbapenémicos. En el caso, por ejemplo, de Pseudomonas, lo que hace Pseudomonas, hablo tanto de Pseudomonas porque es una de las más bacterias que más mecanismos de resistencia tiene y que otras bacterias los pueden tener, pero en menor proporción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la pseudomonas lo que hace es evitar producir porinas, evita desde, no produce porina o PRD, por lo tanto se hace resistente a carbapenémicos. Entonces, aquella pseudomonas resistente a carbapenémicos significa que tiene mecanismo de resistencia por alteración de la permeabilidad por medio de porinas. No está produciendo porinas, por lo tanto no permite la entrada de carbapenémicos. También hay que considerar que la pseudomonas es menos sensible a imipenem que a meropenem. ¿Ya? Eso no se sabe todavía por qué, pero por ejemplo se sabe de que es más efectivo el meropenem contra el imipenem, porque se cree aparte de que no produce estaporina, al, al imipenem le hace otros mecanismos de resistencia, como por bombas de expulsión, por ejemplo, cosa que no hace como el meropenem. Entonces, un ejemplo de cómo las bacterias son más sensibles a un antibiótico que a otro, a pesar que son de la misma familia, ¿verdad? Em, Como mencioné aquí, ¿verdad? Meropenem y doripenem es 4 veces más superior, ¿verdad? Que imipenem. Vamos a ver aquí. Bueno, otro de los sistemas de expulsión, conformado por una proteína citoplásmica, una en la membrana externa y una que conecta estas dos. Lo que permite esto básicamente es que sacar el fármaco. ¿Cuáles son estos mecanismos de resistencia? ¿Verdad? Por medio de estas bombas de expulsión que tienen estos nombres complicados que no hace falta sabérselo, solo saber que existen, ¿verdad? Esto también, estas mismas bombas no solamente confieren resistencia a los betalactámicos, que ya sabemos cuáles son, sino que también a las fluoroquinolonas, a macrólidos, tetraciclinas, ¿verdad? Entonces, ahí se puede ver que un mecanismo de resistencia no es exclusivo para una familia de antibióticos también, ¿verdad? Como podemos ver aquí, la pseudomona pierde la porina, entonces se hace resistente a imipenem, incluso resistencia baja a meropenem, ¿verdad? Como vemos aquí, ¿verdad? Con bombas de expulsión cambia la cosa, entonces si ya tenemos bombas de expulsión, significa que la bacteria es prácticamente resistente a todo, si se fijan, menos al imipenem. Ya con otros tipos de bombas de expulsión que existen, por ejemplo esta, la OPRN, la bacteria es resistente prácticamente a todo, ¿verdad? Otros mecanismos de resistencia contra aminoglucósidos, amicacina, gentamicina, lo más frecuente que ocupamos nosotros. Mecanismo de resistencia es modificación enzimática del antibiótico, por lo tanto no puede hacer su efecto en el ribosoma de la bacteria, el ARN ribosomal, y no se puede formar, no puede inhibir la síntesis de proteínas. ¿Verdad? Eh, Quiero ver, las bacterias son capaces de metilar, ¿verdad? También otras subunidades del ribosoma, por lo tanto, hacerlas resistentes. Cambian la configuración estructural del ribosoma, por lo que hacen resistencia a los antibióticos también, a los aminoglucósidos, ¿verdad? Además que también pueden producir bombas de expulsión, como ya mencioné aquí, ¿verdad? Que otras bombas de expulsión afectan a quinolonas, macrólidos, tetraciclinas, así como también pueden haber bombas de expulsión para aminoglucósidos. Fluoroquinolonas, cambios estructurales, el mecanismo de resistencia principal para estas bacterias, para este tipo de antibiótico, perdón, son los cambios estructurales en estos dos dianas de antibióticos. Sabemos que las fluoroquinolonas actúan a nivel de la ADN girasa y la topoisomerasa 4 de la bacteria. Por lo tanto, si la bacteria cambia la estructura por un aminoácido que cambie de estas dos componentes, ya lo hace resistente a la fluoroquinolona, ¿verdad? Entonces también tiene bombas de expulsión activas, las parafluoroquinolonas, las bacterias. Generalmente estos mecanismos de resistencia se dan por mutaciones en estos genes, ¿verdad? Para la gira, principalmente para la síntesis del ADN girasa y la topoisomerasa 2. Entonces, otro mecanismo de resistencia, disminución de porina, ¿verdad? Evitan la entrada de los antibióticos. Entonces, básicamente con esto les quiero decir de que todas las bacterias tienen múltiples mecanismos para evitar el daño de los antibióticos. Estos pueden ser naturales, ser
propiamente de la bacteria y ser inducidos y aumentar su producción, ¿verdad? Dependiendo de que si la bacteria está en contacto con otra, como bien mencionaba el IC, ¿verdad? De que si estamos cerca de, de un paciente con un microorganismo con una resistencia importante, puede transferírselo a otro, ¿verdad? Y este otro microorganismo que era sensible a adquirir mecanismos de resistencia que van a complicar, ¿verdad? Eh, Tal vez el paciente no estaba infectado y puede infectarse, ¿verdad? O puede ser que el paciente está infectado con una bacteria sensible y que se complique porque ahora es resistente, ¿verdad? Ok. Y bueno, eso con base a los mecanismos de resistencia y solo quizás para terminar, lo traía esto porque era duda de lo que hablábamos, ¿verdad? Inicialmente, con respecto a la bacteriuria asintomática, ¿verdad? Pacientes sin catéteres permanentes, se considera una positivo más 10 a las 5 unidades formadoras de colonias, que sería 100.000, ¿verdad? En una muestra de orina sin signos ni síntomas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esto significa que el urocultivo está positivo, más bien no significa que el paciente tenga una infección de vías urinarias, ¿verdad? Significa que el urocultivo está positivo, ¿verdad? No significa que tenga una infección. ¿Ah? Para mujeres, se deben tomar 2 muestras consecutivas y se deben ser obtenidas dentro de 2 semanas para confirmar la presencia de bacteriuria. Esto en caso de mujeres. 2 muestras, es decir, tomar una muestra y de luego tomar otra muestra dentro de 2 semanas para confirmar que sea una bacteriuria asintomática y catalogarla como bacteriuria, no como infección, ¿verdad? Una bacteriuria solamente es la presencia del microorganismo en un urocultivo positivo. No significa que que esté infectado, ¿no? Y en pacientes con dispositivos permanentes a menudo tienen múltiples microorganismos, pero que también estos pacientes con dispositivos permanentes, es decir, sondas transuretrales, ¿verdad? Ya sea suprapúbicas, ya sea transuretrales, ¿verdad? Se considera también que estos pacientes se considera positivo con 10 a las 5 unidades formadoras de colonias. Eh, en mujeres premenopáusicas, no embarazadas y posmenopáusicas no se recomiendan pruebas de bacteriuria asintomática, ¿verdad? Es decir, no hace falta tamizar a una mujer con el examen general de orina y urocultivo cada cierto tiempo, no tiene evidencia. En mujeres embarazadas sí se recomienda el screening de bacteriuria asintomática, ya sabemos por qué. Además que tienen un riesgo aumentado por presentar bacteriuria asintomática, las mujeres tienen un riesgo de presentar pielonefritis a lo largo del embarazo. En ellas sí está recomendado y claro, se hace, ¿verdad? Por eso se toma el examen general de orina en los controles, ¿verdad? Y en mujeres embarazadas con bacteriuria se sugiere un tratamiento de 4 a 7 días de tratamiento antimicrobiano y lo ideal es administrar el curso más corto y eficaz, es decir, lo que hablábamos también en una pregunta inicial de que cuál antibiótico elegir, siempre elegir antibiótico con la concentración inhibitoria mínima más baja. Claro, considerando el sitio de la infección, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sabemos los antibióticos que podemos usar en un examen general de orina, en una infección de vías urinarias y en este caso, en una mujer embarazada, si se trata la bacteriuria sintomática, entonces elegir el antibiótico con menos concentración inhibitoria mínima y que sea efectivo para una infección de vías urinarias. En personas mayores y que tienen discapacidades funcionales o personas que residen en centros de atención, por ejemplo, asilos, ¿verdad? No se recomiendan screening, pruebas de exámenes para detectar bacterias asintomáticas. Y pacientes con catéteres uretrales permanentes a corto plazo, menos de 30 días, tampoco se recomienda pruebas de detección para detectar. Entonces, aquellos pacientes con sonda permanente, vea, ya sea que la van a tener menos de un mes o la tienen más de un mes, si la tienen menos de un mes, no se recomienda hacerles screening, ¿verdad? De bacteriuria asintomática. Y aquellos pacientes que tienen una sonda permanente, que ya la tienen para toda la vida, por ejemplo, por una hipertrofia prostática, realmente eso no se sabe todavía. No hay un consenso en el cual, por ejemplo, la ILSA, que no recuerdo qué son las siglas, pero prácticamente es la Asociación de Infectología, ¿verdad? De Enfermedades Infecciosas Americana, no ha llegado a un consenso si en los pacientes con catéteres permanentes se les debe hacer un examen general de orina y un urocultivo para detectar bacteriuria asintomática cada cierto tiempo. Eso no se sabe, no hay evidencia y eso queda a la recomendación de cada quien. Y claro, yo creería de que idealmente solo hacerlo en el caso que el paciente presente signos de infección, ¿verdad? Muy bien. ¿Seguimos, maestro? ¿O Solo para terminar, aquí por ejemplo un ejemplo de qué antibióticos podemos elegir según el tipo de infección. Una cistitis aguda no complicada, tenemos opciones de nitrofurantoína, trimethoprim, fufomicina, vea que este es un medicamento en el tercer nivel controlado, ¿verdad? Pero que realmente creo que afuera no necesita ni creo que receta, ¿verdad?
pero es bastante, el tercer nivel, este medicamento es controlado. Eh, una cistitis aguda complicada, ¿verdad? Ciprofloxacino, dimetroprim también, tefepime, ampicilina. eh, bueno, ya en caso de que sea resistente a una bacteria, ya considerar imipenem, ¿verdad? Y en la nefritis en pacientes ambulatorios se puede considerar incluso trimethoprim simple, ciprofloxacina, cefalexina, amoxicilina clavulánico de 10 a 14 días, ¿verdad? Para pielonefritis, ya en pacientes hospitalizados, ceftriaxona, 1 gramo, incluso alguna literatura menciona 2 gramos al día, ¿verdad? Ciprofloxacino, cefepime, imipenem, ya en el caso de que vaya presentando resistencia al antibiótico, ¿verdad? No elegir estas opciones como primera opción, ¿verdad? Correcto. Siempre las primeras, los antibióticos con menor espectro idealmente, ¿verdad? Eso también depende ya considerando el estado clínico del paciente, ¿verdad? Pero idealmente inicial, los antibióticos no de tan amplio espectro, ¿verdad? Y quizás para terminar, siempre considerar la opción antibiótica con mejor concentración inhibitoria que ya mencionamos, del antibiótico, ¿cómo se llama? La adecuada vía de administración y también considerar el tratamiento más corto posible, ¿verdad? Porque ahora la tendencia es que no más no es mejor, ¿verdad? Sino que entre más corto el tratamiento antibiótico, mejor. Y a veces uno por miedo dice, pues le puedo dar 5 días, pero no voy a hacer, le doy hasta 7, le doy hasta 10, ¿verdad? Y realmente la diferencia por más de 7 días, dependiendo de la enfermedad también, ¿verdad? No es mucha. Si se fijan, la mayoría de los antibióticos aquí andan de 3, 5, 7 días hasta esto, ¿verdad? Algún muciclavulánico que llega hasta 14 días, 10 días, pero idealmente buscar siempre el tratamiento más corto posible, porque esto de la tendencia de 7 días, 14 días de tratamiento no es algo basado en evidencia, sino que algo que se hizo por costumbre a lo largo de la historia y que ahora se está tratando de corregir. Por eso el tratamiento más corto posible es el ideal, ¿verdad? Eso sería respecto a lo que traía hoy de este día, ¿verdad? Muy bien. Tal vez entonces, doctor, tal vez nos deja de compartir ahí su presentación y vamos a compartir rápidamente los ejemplos, ¿verdad? Recuerden que el tema es antibiograma. Entonces, la idea es que saquemos la mayor, digamos, eh, ventaja al análisis de los antibiogramas. Bueno, tengo este antibiograma para compartirles. Un compañero o algún colega que quisiera participar y nos diga qué nos llama la atención de este antibiograma. Bueno, creería que ese antibiograma primero, en el análisis, las unidades formadoras de colonias no son las óptimas para considerarlo positivo. Segundo, el agente que se ha encontrado. Y tercero, habría que valorar la sintomatología de la paciente. Considerando todo eso y según el resultado de 60.000 unidades formadoras de colonia, creería que es un examen contaminado de efectos en la toma de la muestra. Interesante. Vamos a ver, doctor Marroquín, hagamos leña ese resultado. Bueno, como dijo el doctor, llama la atención que es una bacteria, es un enteropatógeno que se ha encontrado en un examen de orina, que puede aparecer. Si las unidades formadoras de colonias, si tomamos en cuenta lo que nos dijo el doctor Bolaños, no se apega a más de 100.000 unidades formadoras de colonias. Eso prácticamente, doctor. Muy bien. Doctora Bonilla, ¿algún comentario? Sí, en este caso, igual, ¿verdad? Las unidades formadoras de colonias no son las adaptadas para poder decir de que es positivo. Y si lo hablamos uso de antibiogramas, si en un dado caso, son medicamentos que no son tan accesibles Sí, que puedan poner a así disposición, es. de verdad.
a disposición de dar a los pacientes como primer escoge, ¿verdad? Bueno, licenciado Calderón, ¿algún comentario? Tiene su micrófono apagado, maestro. Yo creo que me voy por también la primera opinión que dio el doctor Bonilla. No, doctor, ¿qué va? Me olvidé el ¿Bolaños? apellido. Bolaño. ¿Bolaños? Ajá. Sí, doctor Bolaño. Que creo que es un falso positivo, porque para comenzar es un poco, ¿verdad? Es un poco, no sé si habrá habido problemas en la toma de la muestra, la paciente no se orientó bien, no se limpió bien, puede hacer su parte genital. Eh, ¿Qué cantidad de orina había salido para tomar la muestra? Porque que es cuando vaya la mitad de la micción, se toma la muestra. Pero la asepsia previa en la toma de la muestra también tiene que ser bastante rigurosa para que la muestra no salga fidedigna. Porque sí, como dijo al principio el doctor, no llega a las 100 unidades formadoras de colonia. Muy bien. Entonces, maestro, no sé si le parece, primero quizá una observación podría ser que es un laboratorio Sí, que no particular, es institucional, privado. Sí, que no es institucional. Entonces, desde ahí quizá deberíamos no sé si le di la oportunidad a usted, doctor Marroquín, sí, ¿verdad? Lo comentó, Sí, ¿verdad? sí, sí, Vale. gracias, gracias. Pero el tema era decir, bueno, comenzamos de ahí, es un laboratorio que no es institucional. Entonces, eso también nos debe llamar la atención. Otra cosa que del antibiograma que nos debe llamar la atención, que no nos da las concentraciones inhibitorias mínimas, ¿verdad? También Sí. eso es importante también tomarlo en esa es cuenta. otra cosa también que no da Ajá, la concentración. Sí, ajá, entonces nos pone como que, mm, y encima de eso, ¿verdad? Lo que decía el doctor Villalta, ¿verdad? Bueno, ¿cuál es la clínica del paciente? Es decir, que siempre deberíamos de preguntar cuando algún colega nos pregunta, mire doctor, aquí tengo ¿cuál le damos? Permítame, ¿qué paciente es, verdad? Retomando lo que decía el doctor Villalta, ¿verdad? Veamos primero el paciente y luego veamos el papel, como nos decía también el doctor Bolaño, ¿verdad? Entonces, no sé si algún otro comentario, doctor Bolaños, que pudiera apoyarnos ahí. sí, realmente, como ya dijeron, ¿verdad? Y ya muy bien explicaron, los problemas son obvios en este urocultivo, ¿verdad? Sobre todo a pesar de que dice que es sensible, ¿verdad? Pero empezar 60.000 no se le debe dar valor, ¿verdad? Creo que el enterococo no es un microorganismo común, sí produce infección de vías urinarias, sí lo puede hacer, ¿verdad? Pero no es algo muy común. A un habitante, sobre todo gastrointestinal, ¿verdad? Significa que incluso puede haber contaminación fecal, ¿verdad? Ahí. Ujú. Eh, y pues que no hay la concentración inhibitoria mínima, ¿verdad? Aquí solo toca adivinar, ¿verdad? Porque a pesar que es sensible, no sabemos a cuánto. Entonces aquí prácticamente se toca a elegir al azar, ¿verdad? Ok. Prácticamente no salimos de mucho con este examen. Y para el grupo también, bien interesante también mencionar, compañeros, que era el tema de la fecha, porque a veces los pacientes llegan bien afligidos y son urocultivos de hace 2 años, ¿verdad? Sí. O sea, y nosotros nos vamos por o sea, nos meten gol, como decimos, ¿verdad? Simplemente nos fijamos en el tema del antibiograma, de la unidad, de la clínica, pero no nos fijamos en qué momento fue tomado. ¿Sí? Y eso podría ser también importante. Muy bien, ¿les parece si compartimos otro? Sí. Muy bien. Vamos con otro ejemplo y tenemos este otro que vamos a compartirlo en este momento. Aquí lo tengo. Muy bien. ¿Podemos ver? Sí. Vamos a ver. Sí. Las damas primero, ¿verdad? Sí. Doctora Bonilla, vamos a ver. Hola, vaya, ese sí es del Seguro Social, ¿verdad? Sí, resultado dice positivo, pero no veo, si veo bien, 50.000. No la tendríamos que correlacionar porque sea algo positivo. También, pero no tendríamos por qué darle medicamento, algún antibiótico que correlacione.
pese para la paciente, cómo está la paciente y si ya dimos antibióticos o no hemos dado antibióticos también, ¿verdad? Muy bien. En la unidad de salud estamos acostumbrados que primero damos antibióticos, si no mejora la paciente, ahí es que ponemos el urocultivo, ¿verdad? Ok. Vamos a ver, ¿alguien más que quiera colaborarnos ahí? Bueno, yo, doctor, Adelante, maestro. sí, es un urocultivo institucional y pues tiene la cantidad de unidades formadoras de colonias y también la concentración mínima. Sí, también está clasificado como sensibles y resistentes, pero sí, aquí también habría que preguntar si es el primer urocultivo que se ha tomado o es un urocultivo subsecuente, porque es lo que yo dije, que a veces pasa que se da tratamiento cuando llevan al principio unidades formadoras de colonias más de 100,000, damos tratamiento y después se hace otro cultivo y ya me ha salido a mí que en el siguiente aparece un ejemplo así como 50,000 unidades formadoras de colonias. Entonces también hay que considerar eso, si es el primer urocultivo o ya fue tratada por una infección. Muy Eso, doctor. bien. Maestro Vialta. Bien, es muy importante lo que nos dice el doctor, si es considerando primero o segundo urocultivo. Bueno, también hablar con respecto a ello. En la anatomía femenina hay mucha cercanía entre el introito vaginal y el área anal. Eso puede generar una contaminación de la zona y podría darnos un falso positivo, como le decía la doctora Sí. Bonilla. Pero me llama la atención en este cultivo en especial porque yo valoraría mucho la clínica de la paciente antes de meterle antibiótico. Segundo, valoraría en la paciente si en verdad hay antibiótico que se le haya administrado anteriormente previo a la toma del examen y preguntaría cómo fue los cuidados que ella tuvo para tomar la muestra. No lo consideraría positivo. Desde el punto de vista de unidades formadoras de colonia, no lo vería positivo. Primero indagaría y no le pondría antibióticos. Si fuese el primero, dejaría un segundo cultivo para corroborar. Ok, maestro Bolaños. Sí, realmente todos los comentarios son bien acertados, ¿verdad? Las unidades formadoras de colonias no son suficientes para considerarlo positivo. La bacteria sí es una bacteria que puede ocasionar una infección de vías urinarias, pero realmente, como mencionan, ¿verdad? Todo es correcto, considerar la clínica del paciente, ¿verdad? Solo, quizás solo para ya explicarles, vea que para que vean que lo que estábamos hablando, esta bacteria, vea, según esto, dice que tiene resistencia a ampicilina sulbactam, que es resistente, pero es un mecanismo doble negativo, ¿verdad? Ujú. Entonces significa que esta bacteria tiene un mecanismo de resistencia a AC, es decir, que es resistente a penicilinas, aminopenicilinas y el AMC no se inhibe por los inhibidores de la beta-lactamasa como sulbactam, pero tiene mecanismo de resistencia beta-lactamasa de espectro extendido negativo. Por lo tanto, ¿verdad? No es resistente a Oye, una pregunta. cefalosporinas de tercera generación, ¿verdad? Hay un ejemplo de cómo se puede ver, interpretar lo que estábamos hablando, En la base a los mecanismos, ¿verdad? fisiopatología podría decirse de los mecanismos de resistencia, ¿verdad? Correcto, interesante. Incluso es sensible a los demás, ¿verdad? Solo para Correcto. agregar, ¿verdad? Para hacer el ejercicio. Y Muy ver, bien, excelente. sí, Gracias. Excelente, me gustó. Licenciado Calderón, ¿quería participar? Yo tengo una pregunta. Como dijo el doctor Villalta, la mayoría de cultivos de orina a veces se contaminan y nos pueden dar falsos positivos. Nosotros, hablo siempre de mi experiencia, nosotros siempre mandábamos un hisopado perianal o inguinal, porque resulta que a veces también estas bacterias se alojan en estas áreas y entonces ahí prácticamente se descarta o se descartaría
si en realidad viene del tracto urinario esta bacteria o está en la periferia y se contaminó cuando se tomó. Porque puede darse el caso, como dijo el doctor Villalta, que puede ser una muestra contaminada que nos está dando un falso positivo. Solamente. ¿Y eso en qué momento lo hacían, licenciado? El hisopado, ya cuando tenían el resultado del cultivo. no, lo que pasa es que a veces, bueno, igual, no tienen las unidades formadoras de colonia para decir que es un cultivo positivo, ¿verdad? Sí. Pero puede ser que sea, como dijo el doctor, uno de los médicos dijo que puede ser subsecuente, que puede ser que volvamos a tomar un cultivo de orina y nos vuelva a salir la misma bacteria, pero podría pasar eso de que estamos tomando o se está contaminando la muestra con la parte de la periferia que está en el tracto urinario. Entonces, en ese caso, nosotros ahí sí, o se orienta a la paciente que ella sea quien se tome o se le toma, ahí en este caso se le tomaría el hisopado, hisopado inguinal, perineal, para constatar directamente de dónde es esa bacteria, porque si en ese hisopado sale positivo otra vez y sale un E. coli, está contaminada la muestra. Ok, bueno, vamos a ver. Vamos a presentar el último de los ejemplos. Vamos a compartirlo en este momento para que lo discutamos. Ahí lo tenemos. ¿Me escuchan, compañeros? Sí. Vale. Dudas, preguntas. Doctor Villalta, si nos hace el favor. Sí, en especial es un cultivo de secreción. El estudio nos está dando, fíjense que no tengo lentes, no veo las unidades formadoras de colonia o no las tiene. No, no las Pero nos dice de que el examen es positivo al Staphylococcus aureus y nos está hablando de que tenemos, no veo las letritas pequeñas, fíjense. No sé si lo podría ampliar más. Eso, cabal, correcto. Con respecto a los antibióticos, tenemos que es positivo a la y pues bastante resistente a la benzilpenicilina y resistente también a la clindamicina y otros antibióticos que vemos ahí que son resistentes e intermedios. Lo importante sería el sitio, para tomarlo como positivo, el sitio de donde fue tomada la secreción. Y saber que es un masculino, ya es un adulto, y probable uso de antibióticos anteriores es lo que está dando varias resistencias a otros antibióticos acá. Sería mi comentario, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a utilizar? Sería de utilizar el antibiótico que tenga menor concentración inhibitoria. Vamos a ver, doctor Marroquín. Sí, bueno, es un cultivo de secreción y como dijo el doctor Bolaños, estos generalmente no nos da resultado en unidades formadoras de colonia, únicamente el microorganismo que se encuentra, que en este caso es el Staphylococcus aureus, que sí presenta resistencia a varios antibióticos. Y como dijo el doctor Villalta, pues habría que considerar de dónde fue tomada la muestra para darle mayor valor y la sintomatología o la enfermedad que tiene el paciente. Eso. Sí, Doctora Bonilla. Sitio de donde se ha tomado y depende, ¿verdad? Los signos clínicos, supongo que fue tal vez de garganta, de algún cultivo de piel, es más común y ver cómo se podría manejar este paciente, si está Ese bien es o el está otro, doctor. mal, ¿verdad? Hasta donde pude ver, el anterior doctor creo que lo cambió. La cipro Sí, es intermedio, de ahí todos se ha son cambiado. Ese es ingresos. el Escherichia coli, es el otro.
doctor García. Disculpe. Es que realmente con este cultivo, no sé de qué cultivo de secreción será, mm, no sé, no sé si será de piel, vea, habría que ver, porque vaya, por ejemplo, si fuera de una bula, por ejemplo, o de un proceso infeccioso de tejidos blandos, ahí habría que considerar de qué se tomó la muestra, por ejemplo, porque realmente los cultivos de bulas, por ejemplo, no tienen un mayor significado clínico de cultivo de líquido de bulas, porque obviamente el estafilococo es un microorganismo que está presente en la piel, ¿verdad? Está presente como patógeno, como microorganismo de la flora natural de la piel, ¿verdad? Entonces, realmente, si fuera una infección de tejidos blandos, dependiendo de lo que sea, Macerado. idealmente para darle valor habría que ver que fuera por lo menos un macerado, ¿verdad? Idealmente, un macerado del tejido, sí, para darle valor. Por ejemplo, si fuera una de tejido superficial, solo pasaron el hisopo, eso probablemente sea contaminante, o de cultivo de bula, no se le da mucho valor, ¿verdad? Y si llegáramos a darle valor, dependiendo del tipo de secreción que sea, este estafilococo está bien bravo. Eh, Hay que considerar que los gram positivos, la interpretación del antibiograma es bien diferente a los gram negativos. Casi solo hablamos de gram negativos porque quizás es lo enfocado en infección y bacteriuria asintomática, ¿verdad? Que estábamos hablando, pero en este caso, para interpretar un antibiograma de gram positivos, hay que ir primero ver resistencia a penicilina, ¿verdad? Es lo primerito para un gram positivo, por ejemplo, estafilococo, resistencia a penicilina. Si ven, dice bencilpenicilina resistente, ¿verdad? Tiene mecanismo de resistencia para las penicilinas. Significa que este estafilococo es resistente a todas las penicilinas, a todas, a todas las penicilinas. Luego, tiene, luego de ver las penicilinas, hay que ver la resistencia a meticilina. Y eso se ve con la resistencia a oxacilina, ¿verdad? Si van a la resistencia a oxacilina, dice que es resistente a oxacilina, ¿verdad? Entonces, vaya, tenemos que es resistente a oxicilina, por eso entonces se clasifica como un estafilococcus aureus meticilino resistente. ¿Ya? Va. Luego de ver resistencia a meticilina, hay que ver el screening de cefoxitina, que está más abajo, está uno, 2, 3 abajo. ¿Ya? Hay que ver screening de cefoxitina. Si el screening de cefoxitina está positivo, significa que este es un Staphylococcus aureus resistente a meticilina con inducción que en otros mecanismos de resistencia que se llaman MECA, que son genes inducibles, ¿verdad? El problema de esto, vaya, una cosa importante es que, por ejemplo, si fuera oxacilina sensible, si dice aquí, por ejemplo, dice oxacilina y fuera sensible, pero en el screening de cefoxitina dice que es positivo, este es un estafilococcus resistente a meticilina también. Por mucho que diga que es sensible a oxacilina y considerar que es sensible a meticilino por como se clasifica, si es positivo el screening de cefoxitina que está abajo, si es positivo, aunque OXA sea sensible, es resistente. ¿Ya? Aunque el antibiograma lo clasifique como sensible para oxacilina, es resistente a oxacilina con un test o screening de cefoxitina positivo. ¿Ya? Es resistente. Luego de ver oxacilina y posterior el screening de cefoxitina, hay que irse a el screening de clindamicina, que es esta arriba. ¿Ya? Está 1, 2, 3, 4, 4 arriba de oxacilina, si es resistente a clindamicina, ¿verdad? Y luego de ver si es resistente a clindamicina, hay que ver la resistencia a eritromicina. Es resistente a eritromicina. Quiere decir Wow. que este es un estafilococcus aureus bencilpenicilino resistente, meticilino resistente, con test de cefoxitina positivo y que de paso es resistente a todas las familiares de eritromicina y es resistente también a clindamicina. Pero hay que tener cuidado también en esto porque fuera, si fuera eritromicino sensible, pero es clindamicino resistente, sigue siendo resistente a eritromicina también. Entonces, esto de la interpretación de un gran positivo es quizás un poco más, lleva muchos más pasos y es más complicada en el hecho de que a pesar que un antibiótico sea sensible,
estos microorganismos por parte de otros antibióticos tienen resistencia inducible. Es decir, que si es resistente a cefoxitina, por ejemplo, tenemos que asumir que es resistente a las oxacilinas. Entonces ahí en esto radica mucha más complejidad, pero y ahí puede haber, entonces este paciente o le toca o vancomicina, idealmente, vea, y quizás si no fuera resistente a si fuera resistente a vancomicina, le toca linezolid. Ah. Wow. Entonces, Así como está ese cultivo, probablemente era de tejidos blandos. Sí, Bueno, sí, ajá. es un Este caso bien volado, este, complicado, ¿no? este estafilococo, si le pudiéramos dar valor, está bien complicado. Le toca un antibiótico, le toca por lo menos vancomicina. Sí. sí. Bueno, Bueno, mire mire, cómo cómo hemos analizado y como decía el maestro, un positivo se analiza diferente a un negativo, ¿verdad? Me refiero a un gran negativo, gran positivo. Entonces, yo creo que este tipo de iniciativa, compañeros, nos debe de motivar a seguir aprendiendo más, ¿verdad? A seguir leyendo más y compartir la información. Es decir, no dudemos en preguntarle a otro colega, ¿verdad? No le tengamos miedo y digamos, maestro, quisiera que no, me diera su opinión, ¿verdad? Y creo que siempre dos cabezas piensan más que una, ¿no? Entonces, Y y realmente no todos saben, no, es imposible, en medicina es imposible saberlo todo realmente. Es imposible saberlo, si todo, pero no se puede. Y a veces también se le olvida a uno las cosas, es normal, ¿verdad? Entonces es bueno apoyarse en otro colega. Incluso yo les recomendaría que si se puede, vea, que si tienen muchas dudas a veces con el manejo antibiótico, pueden apoyarse de aplicaciones avaladas, por ejemplo, el Sanford de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, es una herramienta bastante útil de consulta rápida y la suscripción, si mal no recuerdo, creo que cuesta $30 al año, ¿ya? Entonces, el único inconveniente de Sanford es que está en inglés, ¿ya? Pero el Sanford es bastante útil a la hora de pensar en elegir el manejo antibiótico más apropiado. Y si nosotros no estamos seguros de cuál elegir, pues no está malo también apoyarse de las herramientas que tenemos ahora, ¿verdad? Incluso yo lo que más tiendo a usar en todo caso también es herramientas de consulta como el UpToDate. El UpToDate es una aplicación también y es una herramienta de consulta rápida y con información actualizada y avalada, ¿verdad? Que nos puede ayudar basada en estudios a la hora de elegir no solo el tratamiento antibiótico, sino que el tratamiento de también cualquier otro tipo de enfermedad, ¿verdad? El UpToDate sí es más caro, si se quiere conseguir de forma un poco no tan legal, sale más barato, ¿ya? Porque puede Ya, conseguirse hasta en $20 una cuenta o $40 dos cuentas. Ya legalmente la UpToDate cuesta $100 una cuenta, ¿ya? Pero ujú, se puede conseguir de una forma más barata, ¿verdad? Y que no termina siendo completamente tal vez legal adquirido por uno, pero en teoría donde las adquiere sí es legal, vea. Entonces ahí también dependerá de quién, pero son herramientas bastante útiles. Yo sí las recomiendo bastante. UpToDate, la Sanford, que es para antibióticos, también el eh, Dynamed son herramientas también de consulta rápida que son bastante útiles para el manejo día a día. Y para cuando nosotros queremos, tenemos nuestro tiempo libre y vemos un paciente y no estuvimos seguros de lo que, no nos acordamos de algo, lo chequeamos rápido, 10 minutos, una leída del tema y ya más o menos nos acordamos, ¿verdad? Entonces es bastante útil de esas herramientas. muy bien. gracias. Entonces, ¿me escuchan bien, compañeros? Otra vez. Bueno, el tema es entonces consultar, no tener miedo, ¿verdad? Compartir el conocimiento y aprender de las experiencias, ¿verdad? Entonces yo creo que queremos agradecer al doctor Bolaños por su apoyo
a esta iniciativa. Doctor Vidalta, muchas gracias por también estar aquí con nosotros. Doctor Marroquín, muchas gracias también. Doctora Bonilla, licenciado Calderón, muy amable hoy. Y consideramos que este tipo de iniciativa ha sido muy, muy interesante y creo que podemos repetirla, ¿no? Así que Claro. quisiéramos que de los diferentes lugares de donde somos nosotros podamos solicitar algún tema específico que tenga que ver con manejo de pacientes, que tenga que ver con medicamentos. Recuerde que esta es una iniciativa del Comité Local de Farmacoterapia de la Unidad Médica y queremos, uno de los pilares de todo Comité de Farmacoterapia es la educación continua de los médicos, ¿verdad? Entonces, y si lo podemos hacer aquí entre amigos y conocidos, pues mejor, ¿verdad? De tal manera que podamos hablar el mismo idioma y podamos finalmente ofrecerle a nuestro paciente, que es al final el motivo por el cual nosotros nos esforzamos, ofrecerle las mejores decisiones desde el punto de vista de medicina basada en evidencia, ¿verdad? ¿Algún comentario final de algún colega? Bueno, agradecer principalmente por tomarse el tiempo en poder organizar, en poder dirigir y el éxito que logramos al realizar este tipo de actividades donde todos aprendemos. Y también decirles que en lo personal estoy presto para seguir, para darle continuidad a la formación, ya que es un beneficio que no solamente es para mí, sino también para los pacientes que vemos. En el momento que analizamos un antibiograma como lo hemos hecho hoy, y en efecto consideraré como diría, el lineamiento que usted da, ¿verdad? De poder compartir todo esto con los demás colegas, porque quedarse con el conocimiento uno solo hasta se vuelve egoísta, ¿verdad? Sino también considerar que esto, los demás compañeros les va a ser una herramienta de mucho bien. Así que muchas gracias. Maestro Marroquín, sus palabras finales. Sí, muchas gracias por la invitación y pues fue una noche bastante amena. Realmente ahora vi el antibiograma como nunca lo había visto, pues prácticamente uno se iba a lo resistente, sensible y a escoger casi al azar un medicamento. Ahora pues ya lo vamos a ver de manera diferente. No dude que voy a compartir esto con mis compañeros, primero con los de la clínica y luego con los demás compañeros y colegas. Y sí estoy dispuesto a seguir en la educación continua. Ojalá podamos seguirnos reuniendo. Gracias, buenas noches. Bueno, Buenas noches. Doctora Bonilla, sus palabras finales. Muchas gracias. Así comparto lo de los doctores. Ha sido bien importante porque uno se basaba antes de esta ponencia en algo más resistente, sensible, lo que teníamos a disposición y punto. También va a ser bien importante leer los lineamientos del Seguro Social porque al final y al cabo eso nos va a ayudar bastante. Yo sé de que tal vez como nosotros como médicos generales y a ustedes como especialistas es un poquito más el son, ¿verdad? Que puedan serlo como especialistas, pero para nosotros como médicos generales sí tenemos como guías y pasos de decir, tenemos que dar esto, tenemos que dar lo otro, y aparte hay la aplicación de los medicamentos que tenemos de farmacia, cuáles son las accesibilidades, lo olvidé que usted compartió, doctor García, de qué medicamentos tendríamos que dar de primero, cuál es la segunda opción y cuál es la tercera opción que podemos tener. Así que gracias. Licenciado Calderón, su micrófono, su micrófono. De mi parte, gracias por tomarnos en cuenta en esta tertulia, como lo llamó el doctor García. La verdad, bastante interesante porque, bueno, sinceramente siento que es un tema bastante médico, pero el hecho de que nos tomen en cuenta se siente bien como gremio de enfermería y también poder ya nosotros tener ya también nuestro criterio. ¿Va? Si un médico X que no conozca tal vez el antibiograma indica un medicamento, mire doctor, pero veamos la clínica del paciente, miramos la cantidad de bacterias que marca el cultivo
no cree usted que no amerite antibiótico, ¿va? Pero ya decirlo con propiedad, sabiendo que ya conocemos qué es lo que dice el antibiograma en cuanto a las unidades formadoras de colonias. Creo que ese es un punto clave para enfermería para también tener su aportación o aporte a la salud del paciente. No solamente atacarlos con antibióticos si no lo amerita. Solamente recordar, estamos solicitando llenar la hoja de antimicrobianos hoy y mandar, en caso que salga positivo, mandarlo con el cultivo, una copia del cultivo en la receta, otra copia para el expediente y otra para la receta. Entonces, eh, nosotros queremos estar viendo eso porque si no tenemos esa evidencia no podemos analizar de manera adecuada si el antibiótico fue dado de una manera correcta. Entonces, vean entonces ahora que tiene lógica el solicitar eso. No es solo llenarnos de papeles por papeles, sino que es un tema de ir orientando de una manera adecuada. Entonces, queremos felicitar a todas las áreas porque hemos hecho pequeños detalles ahí, correcciones, y hemos visto la diferencia. Estamos utilizando bien los medicamentos de acuerdo a los módulos 2 y 3 del uso de medicamentos para medicina general. Entonces queremos felicitarlos y finalmente agradecer al doctor Bolaños por su aporte. Maestro, sus palabras finales, por favor. No, 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 en lo que, ¿cómo se llama? En lo que yo pueda ayudar también, ¿verdad? No hay problema, siempre vamos a estar en la disposición, ¿verdad? Y idealmente estas cosas sirven para eh, transmitirlas a los demás y pues lo ideal al final es darle una mejor atención al paciente y aparte de eso, evitar tanta resistencia, ¿verdad? Que realmente se está volviendo un problema bastante importante a nivel mundial, ¿verdad? Hay más, las bacterias están adquiriendo una gran resistencia y antibióticos no se están produciendo casi, ¿verdad? Nuevos. Prácticamente tenemos la misma batería de antibióticos que hace varias décadas, ¿verdad? Entonces son pocos los nuevos y nos estamos quedando sin armas, entonces hay que tener conciencia de que todo, no toda enfermedad infecciosa, primero, no toda infección es bacteriana. Segundo, no todas no, antibióticos son para todas las bacterias. Y tercero, las bacterias tienen resistencia y es diferente el antibiótico al cual puede ser sensible, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado con varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, no dar antibiótico a las pancreatitis porque no ameritan, ¿verdad? No necesitan antibióticos las pancreatitis a menos que se complique y se desarrolle una absceso en una pancreatitis necrotizante. Entonces, no todas las infecciones de vías urinarias son, mejor dicho, no todos los exámenes generales de orina son infecciones de vías urinarias cuando son positivos, ¿verdad? Pueden ser cistitis y no todas cistitis infecciosas también, ¿verdad? Entonces son varias Bueno, cosas que hay que considerar. queremos invitarlo entonces al grupo quizá para que en una segunda momento nos reunamos y veamos el tema de infección de vías urinarias, ¿verdad? Porque es también muy básica, ¿verdad? Así que bueno, les agradecemos de antemano, pasen buenas noches, los que van a descansar, los que van a seguir trabajando, las mejores de la suerte en el turno. Muchas gracias. Gracias, gracias. Solamente, Felicitarlos. Buenas noches. Buenas Saludos. noches a todos. Buenas noches.